Voy a seguir con algo que el Señor ha hablado muy fuerte también para hoy, para esta mañana. ¿Cuántos se sienten bendecidos ya de lo que Dios está haciendo? Es, como he dicho antes, para mí es un privilegio tremendo estar aquí, de verdad, y conoceros. Algunos ya os conocía, alguna persona, pero es un privilegio. Tenéis el privilegio de estar en una iglesia preciosa y luego hablaremos más de esto, pero aprovechad lo que Dios os ha dado. Quiero que vayáis un momento a Jueces 7 y quiero hablar de una historia que a mí personalmente me encanta y me apasiona. Voy a leerlo un poquito rápido para que nos pongamos un poco en el contexto de la historia. Dice, levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, lo he dicho Jueces 7, ¿no? Que he ido muy rápido. Vale. Acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Qué está pasando? Los madianitas se han levantado contra el pueblo de Israel una vez más. Normalmente esto pasaba cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios. Entonces, pues no hacían caso y entraban en guerra. Entonces se encuentran en esta situación. Y Jehová le dice eso a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, él no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se dobla sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Bueno, en resumen, vamos a ver qué está pasando hasta aquí. Es una historia que me llama mucho la atención por varias cosas. ¿Cuántos habéis escuchado alguna vez hablar de Gedeón? ¿Alguno? ¿Cuál era una de las características que más sabemos acerca de Gedeón? ¿Qué le sucedía a Gedeón al principio? ¿Era valiente Gedeón? No, era más bien cobarde, ¿verdad? Eso ya nos da un poco de esperanza, ¿no? Digo, vale, es alguien que era cobarde y Dios le está animando a batallar y a ir adelante. Como he dicho, estaban combatiendo o iban a combatir contra los madianitas. Y los madianitas, el ejército de los madianitas, eran 135.000 soldados. El pueblo de Israel ¿cuántos eran el pueblo de Israel? Al principio, 32.000. O sea, estamos hablando de que hay más de 100.000 soldados de más en el equipo madianita. Y lo primero que me llama la atención es que Jehová, le llama a Gedeón a batallar, dice, mira, pese a lo desobedientes que sois, voy a estar con vosotros. Y dice, vas a llamar a tu pueblo porque vais a pelear contra los madianitas, pero le dice en el versículo 2, pero sabes que el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Y me fascina esto de Dios, ¿no? Porque dice, ya eran de primeras, ya eran un número muy inferior, ¿no? Eran 32.000 versus 135.000. Pero dice, ¿sabes qué? Sois muchos. Sois muchos y quiero certificar, quiero que se sepa que esta victoria fue por mi mano. Y a veces yo pensaba que en nuestra vida pasa así, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Estamos entrando en una batalla o estamos en un momento en el que en nuestra visión espiritual de lo que está pasando estamos en escasez, estamos en inferioridad, en números rojos, y Dios aún así te pide más. Y tú dices, pero vamos a ver, técnicamente, humanamente no me cuadran las cuentas, ¿no? ¿Por qué me pides más? Pero esto continúa, la historia continúa y dice, y Jehová dijo a Gedeón, entonces
El pueblo está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Entonces, ¿qué sucedió? Que Gedeón dijo, vale, pues nada. Fue al pueblo y le dijo, quienes tengáis miedo, quienes estéis asustados de esta batalla, que va a ser batallón, os podéis ir a casa. Imaginaos, yo me imagino ahí a alguno que iría, pues se fue ahí todo contento en plan, porque además fijaros, era un sistema de guerra y de batalla aquel tiempo, ¿no? Y era tu deber, o sea, era cuestión también de honor, tenías que estar en la batalla peleando con los demás. Y yo me imagino en ese momento, pues un montón de ellos estarían todos felices devolviéndose, ¿no? Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. O sea, imaginaros, 22.000 personas. Dicen, venga, Gedeón, nos vemos, hasta luego. 22.000, que se dice pronto, pero es mucha gente. Entonces yo me imagino que Gedeón ve el panorama, ¿no? Bueno, 10.000 versus 135.000, está la cosa muy complicada. Pero aún hay un paso más. Jehová le dice a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Y yo me imagino a Gedeón que diría, vamos a ver, vamos a hablar un momento porque no salen las cuentas. O sea, 10.000, 135.000, cada uno de nosotros tenemos que matar a, pues bueno, a unos 100 mínimo, ¿no? Entonces, a ver, las cuentas las estamos haciendo. Vamos a ver, 100 o 10, no sé, 10 o 40. Bueno, mucha gente. No cuadraban las cuentas. Pero aún le dice, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya esté contigo irá y el que no, no irá. Van a las aguas y fijaros, ¿no? A veces nosotros mismos ponemos a Dios en una caja y fijaros las cosas que Dios mismo hacía, ¿no? En vez de decir, mira, quédate con estos. No, él iba también haciendo pruebas y desafíos porque él también quería probar el corazón de la gente. Y él quería, no, es que esta batalla es tan importante y va a ser una batalla tan especial que yo realmente quiero que lleguen a la fase final aquellos que de corazón están dispuestos y preparados para batallar y para conquistar. Y a veces en nuestra mente humana pensamos que cuantos más mejor, en plan, 300.000, venga. Y está claro que en muchos aspectos cuantos más mejor. Y Dios quiere invitar a todo el mundo a su reino y a todo el mundo. Pero en ocasiones, tristemente, no todo el mundo acepta el desafío ni su corazón es un corazón preparado. Entonces, hay esta segunda fase, fase 2, round 2, y yo me imagino que Gedeón nos lleva allí a beber agua y dice, venga, ahora todos a beber agua. Y todo el mundo, pues vale, vamos a beber agua. Y unos se arrodillan y otros, en vez de arrodillarse, cogen el agua en sus manos y la empiezan a lamer. Imagínate la escena ahí lamiendo el agua. O sea, fijaros qué cosas pasaban en la Biblia, ¿no? Y cuántas pasan hoy también. Pero en ese momento, y esto es algo que es una interpretación mía, algo que yo he sentido, no lo pone en la Biblia, pero yo sentía que era en la primera fase Dios probó la valentía y probaba el corazón. Y ahora en la segunda fase yo creo que era una fase más de preparación. Porque si te das cuenta, si tú te arrodillas al agua y tú empiezas a beber el agua, tú no estás atento a las amenazas que hay a tu alrededor. Y estamos viendo que están en un tiempo de guerra, los madianitas están a punto y ellos se agachan muchos y meten la cabeza en el agua, dejando de estar alertas, dejando de ser conscientes de lo que está pasando a su alrededor. En cambio, el resto cogen el agua, yo puedo coger el agua y seguir mirándote a ti. Te controlo, cojo el agua, bebo y te sigo mirando. Entonces, para mí esta segunda fase era una segunda fase también de madurez a lo que iba antes, ¿no? Primera fase es como un primer paso, ¿no? De corazón, de valentía. Una segunda fase, madurez. ¿Quién realmente está preparado para entrar en esta batalla, ¿no? Y en ese momento, si los madianitas hubieran atacado, seguramente muchos de los que están en el agua hubieran sido los primeros en caer, ¿no? Pero en ese momento Gedeón se fija en los que están bebiendo de las manos y esos eran 300. Y esos son los seleccionados finales, los que llegan a la última ronda. Entonces, encontramos este panorama, 22.000 se han ido por voluntad propia diciendo, oye, pues si me dan a elegir, no voy a la guerra, ¿no? A veces uno, por lógica, ¿no? ¿Guerra o no guerra? No guerra, pues me voy a mi casa, tal, muy bien. La segunda fase, se habían quedado también una pérdida importante, en 300. Y ahora continúa la historia y dice,
Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto se dobló. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en la llave. Pasa otra cosa, dice, vale, estos van a ser los 300, suena como la película, ¿no? 300. Y además es verdad, Dios siempre trabajó también mucho con números, ¿no? Y es algo que por eso llevo un tiempo atendiendo, porque Dios no hacía las cosas por casualidad, ¿no? Él sabía, entendía el porqué. Pero estos 300 personas, Dios tenía la seguridad de que eran personas, eran valientes. Y ¿sabes qué? No te digo que todos los que se quedaron hasta el final estuvieran súper seguros, en plan, sí, no tengo miedo. Pero ellos vivían confiados, ellos sabían que iban detrás de Gedeón y que Gedeón era un hombre de Dios y que nada iba a pasar porque Dios estaba con ellos. Esta era gente valiente que dijo, no, yo sé a quién sirvo, yo sé quién soy y yo voy a ir a esa guerra y la vamos a ganar. Y fíjate, y yo, bueno, no lo pone en la Biblia, pero incluso, quién sabe si alguno más abandonaría en el camino después, ¿no? Diciendo, cada vez somos menos, esto se está complicando. Pero estoy seguro que si Dios habla de una cifra de 300, es porque hubieron 300 personas que realmente aceptaban el desafío. Pero luego lo que me asombra es que si leéis el versículo que acabo de leer, a mí me hace gracia porque dice... Entonces Jehová dijo a Gedeón, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas. Y estos momentos de trompetas me apasionan en la Biblia porque dices, vale, son 300, pero bueno, tienen trompetas, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Claro, ahora nos reímos, lo pensamos, pero humanamente dices, ¡qué locura! O sea, es toda una locura. Son 300 versus 135.000, pero bueno, tienen trompetas, ¿eh? La serenata les va a salir muy bien. Entonces, son esos momentos de locura de Dios que me apasionan, pero aún sigue la historia. Dice, no estoy al oído, aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, Dios es tan detallista que hasta dice, mira, y como sé que estás cagado, porque lo sé, pues te vas con Fura, que es su criado. O sea, detallista al máximo, se van los dos. Esto también es muy de la Biblia, de espías, ahí a ver qué pasa. Y entonces se van al campamento de los madianitas, y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. O sea, fijaros lo que pone la Biblia, como langostas en multitud. Imaginaos la cantidad de personas que debería haber allí. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar. En multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. En ese momento, él escucha ese sueño. ¿Sabéis lo que el pan de cebada evidentemente representaba al pueblo de Israel? Porque era el pan que ellos hacían, habéis escuchado muchas veces, ¿no? Del pan sin levadura, y era un pan humilde. Muchas veces eran todo lo que podían comer en ocasiones. Y eso representaba al pueblo de Israel, y evidentemente lo que quería decir ese sueño es que el pan de cebada, que es el pueblo de Israel, iba a tocar la tienda de los madianitas y iban a vencerlos, ¿no? Entonces en ese momento su compañero lo interpreta y dice, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación y adoró. Claro, yo me imagino, en plan, escuchas eso y ¡gloria a Dios!, ¿no? Adoró y volvió al campamento de Israel. Vale. Es increíble cómo a veces tenemos que escuchar de parte del enemigo nuestra propia victoria. Y esto es algo que me asombraba en esta parte, ¿no? Gedeón iba dudoso en algún momento y no sabía muy bien, él, yo creo que confiado, porque si no hubiera abandonado. Pero hay momentos en la vida que el enemigo conoce más quién eres que tú. Y hay en ocasiones que el enemigo sabe aún con más fuerza lo que va a ocurrir que tú. Por eso muchas veces el enemigo te miente, porque en el fondo él sabe quién eres, en el fondo sabe lo que va a pasar.
Y es muy fuerte como en ocasiones hasta el propio enemigo sabe más quién eres que tú mismo. Y sabe más que Dios va a hacer contigo que tú mismo. Y eso es algo que en este texto me llamó la atención, porque dije, wow, es que el enemigo ya sabía que iba a ser vencido. Siendo 135.000, todo estaba en contra del pueblo de Israel. Eran mucho menos en número. Ya habéis visto, ellos tenían caballos, los madianitas tendrían la mejor armadura, estarían súper equipados, pero los israelitas tenían trompetas. Y humanamente era toda una locura, pero aunque era toda una locura, los madianitas reconocían, esta es la espada de Gedeón, este va con Dios. Y si vas con Dios, cuidado, porque probablemente estamos perdidos. Entonces, es muy fuerte cuando en nuestra vida a veces pasamos por circunstancias, por momentos, y somos más capaces de escuchar las mentiras del enemigo cuando él en realidad sabe más que tú cuál es el final de la historia. Y vamos a seguir la historia. Y dice, Gedeón vuelve al campamento y levantó a todo el mundo. Dijo, levantaos porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo a los 300 hombres en 3 escuadrones, o sea, cada uno de 100, es una prueba matemática, dio a todos ellos trompetas, por supuesto, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que iban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada del Señor y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y es muy fuerte como hay varias cosas que me llaman la atención. La primera de ellas es cuando dice Gedeón, miradme a mí. Y yo sé que Gedeón no le estaba diciendo de un aspecto personalista, ¿no? Como miradme a mí, sino que él sabía que en ese momento estaba representando la espada de Dios. Pero qué bueno es que nosotros también sepamos confiar en aquellos que Dios ha puesto delante nuestro para guiarnos hacia una victoria. Y a veces Dios ha puesto Gedeones en nuestra vida que van delante. Y estos Gedeones encuentran que a veces los abandonamos por miedo, a veces porque no estamos preparados, a veces por falta de corazón. Y creo que llegamos en un momento, y estamos en un momento en el que necesitamos creer no solo a Dios, sino creer a Gedeón que Dios ha puesto en tu vida. En este caso, vuestros pastores, vuestros líderes, esta gente que va delante de vosotros y cuando os dicen, miradme a mí, no te creas que te dicen que le mires a Él, sino que Dios está en ellos. Igual que Dios está en ti, pero Dios ha depositado una autoridad. Entonces dice, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí, cuando yo llegue al extremo, haréis vosotros como yo hago. Y haced como yo hago. Miradme a mí y haced como yo hago. Tenemos la oportunidad de imitar. No imitar, hemos quedado en claro antes que cada uno sabe quién es, que tenemos una identidad clara, pero no hay ningún problema en ser imitadores. De hecho, Dios nos llama a imitarlo, a ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y a veces tenemos tantos problemas en ver a Dios y Dios está en tantas personas, Dios está en tus referentes, Dios está en aquellos que están delante de ti. Por lo tanto, haz como ellos hacen. Si quieres ver la unción que Dios deposita en la vida de tus líderes, de esas personas, haz como ellos hacen, mírales. Entonces ellos siguieron y cogieron sus trompetas y empezaron a tocar. Y yo me imagino en ese momento, ahí los 300 que no tuvieron ni que levantar la espada ahí con la trompeta. Como, me ha salido bien, ¿eh? Como diciendo, bueno, pues tocamos la trompeta y a ver qué pasa. Pero estas son las cosas que me encantan de Dios. Porque
es lo que te decía antes, y es el tiempo en el que siento que Dios nos está llevando. Dios nos está llevando a hacer cosas que a nuestros ojos parecen estúpidas, porque es verdad. Si tú lo piensas, no tiene sentido lo que está pasando. 135.000 personas ahí delante, tú estás con una trompeta tocando y esperas ganar. Pero la diferencia es que el pueblo de Israel tenía una palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede ser burlada, ni rebatida, ni cambiada. La palabra de Dios, lo dice en la palabra, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y llevamos en un tiempo, yo creo que estamos en un tiempo que necesitamos palabra rema y palabra profética. Necesitamos las dos palabras en nuestra vida. Ya no vale a medias tintas, no, sí, una cosa sí, otra cosa no. Todo sí. Necesitamos la palabra de Dios de todas las formas posibles. Pero no solo necesitamos la palabra de Dios, sino, como he dicho antes, creer la palabra de Dios. Y a veces creer la palabra de Dios va a ser una invitación abierta a realizar cosas en tu vida, hacer cosas en tu vida que suponen una tontería en tu mente, supone un desafío tan grande. Decir, ¿cómo voy a hacer eso? Yo me imagino a algún soldado, lo que he dicho antes, tocando la trompeta más por obediencia que por fe. Pero la obediencia les trajo la victoria. Y ese es también mi mensaje en esta mañana. La obediencia en tu vida trae bendición. Y la obediencia a Dios es la obediencia a Dios, es la obediencia a su palabra, pero también la obediencia a esas personas que están delante de ti. Obediencia a tus padres, sí, a tus padres. Ya sé que alguien dice, mis padres. No, la obediencia a tus padres, y no tiene que ver con que lo hagan bien o con que lo hagan mal, son tus padres. Merecen una obediencia, merecen un respeto. Ellos ganaron en parte, o casi todo, porque fueron obedientes. Ellos podrían haber dicho, no, Jesús, o a Gedeón, esta estrategia no me gusta. A mí eso de la trompeta, no. Vamos a sacar los caballos que nos quedan, la munición que nos han dejado los otros 32.000 y vamos a ir a poner bombas, que no había, pero bueno. Pero seguramente hubieran hecho todo eso y hubieran fracasado. Porque lo que Dios estaba probando en el pueblo de Israel no era su fuerza, era su corazón, era su lealtad, era su fe. Y por eso antes hablaba, muchas veces nosotros tratamos de tomar el control de nuestra vida y hacer muchas cosas. Y ahora esto, y ahora lo otro, que está muy bien, pero a veces no es lo que Dios espera de ti. Dios espera un corazón valiente que diga, ¿sabes qué? ¿Tocar la trompeta? Vamos a tocar la trompeta. No entiendo nada, pero da igual. Vamos a tocar la trompeta, y más si Gedeón lo está haciendo, porque yo confío en Gedeón y sé que Gedeón es un hombre de Dios y sé que Dios ha depositado algo especial sobre su vida. Y al final, los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Lo que pasó es que el sonido de la trompeta confundió al ejército madianita, y lo más increíble de todo es que se empezaron a matar los unos a los otros. O sea, lo que pasó es que se mataron entre ellos. Yo me imagino ahí las trompetas sonando y ellos ahí, ¿tú quieres? Igual. O sea, eso era una locura. Pero es así como opera Dios. Tú haces su voluntad, tú eres obediente a Él, tú eres fiel a Él, y tranquilo, que tus enemigos se van a matar entre ellos. O sea, no te tienes ni que encargar. No te tienes ni que encargar de tus enemigos ni de los que te persiguen, porque es tan fuerte el propósito de Dios en tu vida y el cuidado de Dios en tu vida, que tus enemigos, tranquilo, se van a matar entre ellos porque van a ser confundidos. Y cuando hablo de enemigos, no hablo necesariamente de personas, que puede ser, ojalá no tengas enemigos, pero a veces sí. Pero hablo también de ataques, de cosas que se levantan contra tu vida, de mentiras. Deja que las mentiras se maten entre ellas. Deja que el enemigo sea confundido, porque está en la presencia de Dios en tu vida y está en la obediencia de Dios en tu vida, que ellos mismos son confundidos. Van de un lado para otro, en plan, por aquí no podemos, por aquí tampoco. ¡Ah! Entonces, es eso lo que hay que provocar. Hay que provocar en nuestra vida la confusión al enemigo. Y la última cosa que quiero destacar de la historia es que, y voy a ir rápido con esto porque esta tarde hablaré un poco más, pero quiero pasar un tiempo de administración. Yo recuerdo que cuando empezó Dios a hablar a mi vida, Él empezó de otra forma, una forma más directa, Él empezó a traer
diferentes palabras y cosas que Dios quería hacer conmigo y yo huía mucho de eso. Y sobre todo porque yo sentía que me daba miedo ser conocida. Pero no necesariamente porque no me gustase a mí misma o porque no, sino yo siempre relacioné ser famoso es malo, ser famoso no es de Dios. Y cuando Dios me empezó a llamar de una forma pública y Él me empezó a decir, yo quiero esto para ti, y yo decía, no. Yo decía, no, Señor, porque yo no quiero eso. Yo, de verdad, no. Llámame a otra cosa, yo soy feliz donde estoy, en el lugar. Y era como un conflicto en el que mi comodidad era donde yo estaba. Y Dios decía, ya, pero tal vez yo quiero hacer mayores cosas. No, pero es que eso es malo. ¿Pero por qué es malo? No, porque mira esto y mira lo otro y mira... Estás queriendo decir que lo que yo quiero hacer contigo es malo. Estás queriendo decir yo, y Dios me hablaba, yo también fui, mi hijo Jesús fue una figura pública y él fue el mayor de los ejemplos y él demostró que era posible. Y al final de esta historia lo que me gusta es que dice, ya en el siguiente capítulo, claro, todos se quedaron maravillados porque ganaron y le empezaron a decir a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, versículo 23 del capítulo 8, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará, el Señor señoreará sobre vosotros. Y a mí estas palabras trajeron paz a mi vida, porque entendí que todo lo que Dios ponga en mi mano, todos los triunfos que Dios me dé a mi mano van de vuelta a Él. Y que yo puedo decir, ¿sabes qué? No es para mí, no es para mis hijos. Toda la gloria, todos los triunfos, todas las victorias son del Señor. Pero me di cuenta que nosotros hemos caído a veces en una falsa humildad. Yo caí en una falsa humildad. ¿Por qué? Porque era, no, yo no, esto, yo no, yo no hago, no, yo no quiero, no, yo... Me di cuenta que era la versión más egocéntrica de mí que jamás había conocido. Escondida en una humildad. O sea, era todo lo contrario. En vez de ser humilde era lo más egocéntrico del mundo. Porque era todo en mí. No, es que yo no hago eso. No, es que yo. Era lo más egocéntrico de la vida escondido en una falsa humildad. Y a veces pensamos que ser humilde es menospreciarte. Es menospreciar quien tú eres y decir, yo no puedo hacer eso, yo no soy de los 300 porque no. En realidad estás siendo engreído escondidamente. Porque a veces lo que estás buscando es una aprobación de afuera. A veces lo que estás buscando es que te digan, no, que tú eres muy guay, no, que tú molas. Y llegó un momento en mi vida en el que pude romper con eso, porque además era una mentira del enemigo para paralizar el plan de Dios en mi vida. Y decir, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno tiene claro quién es Él, le da igual que le conozcan 1, 1.000.000 o -1. Lo que hace es lo que Dios le dice en su vida y punto. Y cuando Dios te da algo, y cuando Dios te da victorias, y cuando tú vences al enemigo, y cuando vences a madianitas, tú puedes doblar tus rodillas y decir, no, pero toda la gloria y todo fue por Dios y todo lo conquistó Dios. Entonces, no sé qué te paraliza a ti hoy. No sé si a veces es el miedo, la inseguridad, la falsa humildad, el pensar que es todo una locura. Sí, déjame decirte, es todo un poco locura, pero es una locura digna de vivir. Merece la pena vivir una vida entregada para Dios. Merece la pena ser un hijo de Dios, porque te aseguro que ser hijo de Dios no quiere decir que todo vaya a ser fácil. Significa que frente a la adversidad y a los desafíos, tu victoria está asegurada. Porque tu victoria no está tanto en el resultado. ¿Tú piensas que Dios, haciendo todo esto que hizo, quería buscar la victoria del pueblo de Israel? No, Él estaba valorando el proceso. Él estaba viendo quién se fue, quién se quedó, cómo actuaron, qué obedecieron. Eso es lo que Dios valoró. Dios no valoró, sí ganaron, pero te aseguro que para Dios la victoria fue lo de menos. Porque Dios podía haber ganado desde el principio. Dios podría haberles adormecido a todos, sin ni siquiera usar al pueblo de Israel. Pero Dios, en medio de todo eso, lo que estaba valorando era un proceso en el que Él testeó o comprobó el corazón de su pueblo. Entonces, yo quiero que antes de continuar a esta tarde y lo que queda, tú puedas hacer un análisis a tu corazón y puedas decir, ¿cómo estás, corazón? ¿Cuánta valentía hay en tu vida? ¿Cuánto coraje? Y la valentía no significa cuán alto soy, cuán grande soy. No. Se trata de
el alma, el corazón. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ver la gloria de Dios derramada sobre tu vida? Porque a veces decimos, Dios, sí, yo quiero ver tus milagros, tus promesas, pero llega la prueba, llega no podemos ver milagros sin antes no haber una dificultad o un desafío, ¿no? Y llega el desafío y estamos como, no. Mira, yo te voy a contar un testimonio rápido. Recuerdo, y ya vamos a cerrar, pero recuerdo que estaba en Panamá y estaba orando por una persona, estábamos en una cárcel y estábamos orando por un chico y era cojo, o sea, tenía una pierna mucho más corta de otra, pero, o sea, cojo de verdad, así. Y resulta que pues yo me puse a orar por esa persona. Fue la primera vez que vi una pierna crecer, pero así, pues crecer una pierna, ¿vale? No puedo ni explicar. Y me acuerdo que en ese momento solté la pierna, o sea, yo estaba sujetando y hice así, y acto seguido me sentí lo peor de la tierra porque dije, ¿en qué estoy creyendo? O sea, mi oración está siendo contestada y me estoy asustando. Entonces, ¿qué estaba orando? O sea, empecé a hacerme una serie de preguntas, decir, entonces, ¿por qué oraba? ¿Qué pasa? ¿Que oraba de mentirijilla? Y veo que está ocurriendo lo que estoy pidiendo al Señor que haga. Señor, por favor. Además, ni siquiera fue, Señora, no. Señor, tú eres bueno, devuelve el diseño original, trae esta pierna a la vida, alárgala. Y empezó a alargarse y claro. Y entonces Dios me preguntó así, tal cual. Porque Dios conmigo es directo, pero a la vez es muy amoroso, pero es directo. Y me dijo, ¿en qué Dios estás creyendo? Y yo, vale, hasta luego, nos vamos. No, y Dios me dijo, ¿en qué Dios estás creyendo? Y para mí eso fue una pregunta que me cambió para siempre. Porque si estás creyendo en el Dios de los milagros, ¿cómo no vas a ver milagros? Si estás creyendo en un Dios que tiene poder para sanar, ¿cómo no vas a ver sanidades? Y en ese momento me acuerdo que yo me tuve que ir un momento, casi lo abandoné, y tuve que pedir perdón al Señor y decirle, lo siento, Señor, porque aún con una fe extraña tú has sobrado un milagro. Lo siento porque no sé en qué estaba creyendo. Y a partir de ese momento muchas cosas cambiaron en mi vida y entendí que el éxito no está en el resultado. El éxito no estuvo tanto en que la pierna se alargase, que también, porque Dios le sanó, sino el éxito estaba en que yo obedecí y oré por esa enfermedad para que Dios restaurase, para que Dios cambiase. Ese era el verdadero éxito. Que yo decidí tomar el riesgo y decir, mi Dios no es que sane, mi Dios es que es sanidad. Por lo tanto, Él tiene que obrar el milagro. Y sabes, en la vida a veces nos vamos a encontrar frente a situaciones que vas a orar por alguien y tal vez no se sana. Y ya uno, me frustró. Soy yo que no estoy tan ungido. Soy yo que hoy no he orado las 3 horas que suelo orar y he orado 5 minutos. No, Dios lo dejó claro. Dios no dijo, cuando Dios nos, lo he dicho antes, en la Gran Comisión dijo, id de hacer discípulos y dijo, y orad por los enfermos y echar demonios, pero tu función no es sanar, es orar para que Dios sane. No sé si me entiendes. Entonces, lo que Dios haga ya no es tu problema en un sentido. Cuando alguien no se sana, las cuentas las tiene que rendir Dios en todo caso. No sé si me explico. Pero tu función es ser obediente y orar por los enfermos, independientemente de lo que ocurra. En ese ejercicio vas a ver que Dios te va a usar y te aseguro que si tú oras por sanidad y oras por enfermos, Dios va a hacer milagros. Porque Dios es bueno, porque Dios ama a su pueblo. No tenemos que rogarle por sanidad. A Él le encanta, Él disfruta en sanidad. Entonces, te animo a que en estas áreas de tu vida, en áreas donde a veces nos sentimos tan limitados, que tú puedas desafiarte independientemente del resultado, porque lo digo una vez más, el resultado no está en la victoria en sí, el resultado está en que tú te has levantado, has sido valiente, has bebido el agua y has dicho, voy a orar por ti. Mira, el día de mi cumpleaños yo estaba paseando con mi hermana el 1 de mayo pasado y vi a un chico, y es que a veces te lo ponen ahí, que dices, es que como no vaya a orar, vamos, estaba ahí, ¡ah! ¡Ah! Y yo decía, vale, tenemos que ir a hablar con esa persona. Y a veces es que
conforme más lo hagas, más situaciones, porque además tu radar espiritual va a estar encendido y vas a decir, tampoco tienes que estresarte, ¿no? Yo también viví una fase en mi vida que estaba estresada en plan, hoy tengo que hablar con 10, hoy con 20. Tampoco es así, pero sí que tener el radar encendido y decir, ahí hay una necesidad, ahí hay una necesidad. Y me acuerdo que este chico estaba ahí, tal, le dolía mucho la pierna y me acerqué y le dije, oye, perdona, digo, ¿qué te sucede? Y dice, es que se me ha subido la bola, ¿no? Como decimos, se me ha subido la bola, estaba corriendo y se llamaba Juan. Y le digo, mira, Juan, le digo, ¿puedo orar por ti? Además es que ni le di explicaciones, porque a veces damos como 4000 vueltas, en plan, mira, es que soy cristiana, o sea, no sé qué, voy a la iglesia, no sé qué. A veces simplemente ellos saben lo que es orar, más o menos. Entonces dije, oye, mira, ¿puedo orar por ti? Y me dijo, sí, por supuesto. Y yo oré por él y enseguida toda inflamación se fue. Y claro, el chico, me encantan las reacciones de la gente porque empieza, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Entonces ahí ya te da la oportunidad de decir como Gedeón, ¿no? Pues esto es el Señor y Él está haciendo, bueno, es Dios y está haciendo esto porque te ama y pudimos hablar. Pero ¿sabes qué? Yo ese día podría haber visto eso y decir, hoy es mi cumpleaños, hoy paso de todo. Hoy que me oren a mí. Hoy no sé qué. Pero en ese momento, cuando tú tienes el radar espiritual, no, y por un momento, siendo sincera, lo pensé, de verdad, en plan, porque a veces sí que salir de tu comodidad. Yo podía seguir ahí con mi paseo con mi hermana y decir, pero el espíritu te dice, Débora. Y todos sabemos cuando estamos ignorando totalmente al Espíritu Santo, o sea, gráficamente es como algo así, en plan, seguimos andando. Y en ese momento yo decidí pararme y Dios obró un milagro. Pero aunque Dios no hubiera obrado un milagro, yo sé que el Espíritu Santo me hubiera dicho, muy bien, Débora, porque hiciste lo que tenías que hacer, porque fuiste obediente y viste una necesidad y te paraste. Porque el éxito no está en que esta persona se haya sanado, sino que tú te has parado y has atendido la necesidad y has salido de tu confort y podrías haber seguido andando y has dicho, ¿qué te pasa? Entonces eso es lo que creo que toca romper en nuestra vida. Hemos cambiado la ideología del éxito y entendemos por éxito otra cosa. El éxito está en ti mismo, en tus decisiones, en lo que tú hagas, no en tus resultados. Por supuesto, luego las buenas decisiones te van a llevar a buenos resultados, eso está claro. Y es que eso es bíblico además. Las buenas decisiones te van a llevar a resultados. Pero ten en cuenta esto, por favor. Porque si no vas a vivir siempre agarrado a la silla, con temor, con miedo de decir, no valgo para nada. Voy a pedir que suba el grupo de alabanza. Vamos a tener un tiempo de búsqueda de oración juntos. ¿Me aguantáis solo un poquito más? Sé que tenéis hambre, ¿verdad? ¿A qué hora comís en Huelva aquí más o menos? La verdad que podemos, ¿no? Bueno, hasta las 3 es hora española de comer. Pero quiero que os pongáis de pie porque realmente quiero que hagamos de esto un compromiso. Y me gustaría que todo el que de verdad quiere tomar este desafío de decir, voy a salir de lo que llamo yo la zona del pollito y voy a entrar a la zona valiente, que pudierais venir aquí adelante. Pero como una decisión real, como si fuerais un ejército de Gedeón y ahora Gedeón dijera, mira, que los que tengáis miedo, de verdad, los que no os veáis, os podéis ir, no pasa nada. Y Dios no te va a amar menos, Dios no te va a amar menos, te lo aseguro, Dios te va a amar igual. Y tal vez todos en momentos vamos a sentir nerviosismo y miedo, pero ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, a una valentía que dices, yo no soy capaz, pero creo a Dios. Así que si tú crees que eres esa persona, si tú crees que realmente Dios te está llamando a cruzar la frontera, a cruzar la línea del miedo, del temor, te animo a que pases adelante como un acto de fe, y como un acto profético diciendo, yo lo voy a hacer. Yo voy a salir adelante. Yo voy a tener, por fe, lo declaro, voy a tener un carácter de hijo de Dios. Tal vez ahora el enemigo trae a tu mente mentiras de no, tú no eres esa persona, tú no estás preparado, tú no lo vas a poder hacer.